Bueno, buenas tardes, ¿cómo van? Me presento, Luis Garibaldi, maestro, profesor de español, profesor en el área de lengua, en el normal. Bueno, estuve en el Ministerio de Educación y Cultura y en el Consejo de Formación en Educación. En realidad me invitaron a mí, yo no soy del área sociológica, por eso yo ofrecí a la compañera Laura Goncha, que es socióloga, es efectiva en el área de Sociología, Formación en Educación, SFE. Y a mí me pidieron que viniera más que nada sobre un eje, porque estuve investigando, leyendo algunas cosas, escribiendo algo sobre la escuela post-pandemia, que es uno de los ejes sobre los cuales podemos hablar. Pero en realidad, desde el punto de vista global de lo que es el área de lo sociológico, yo no soy sociólogo, yo trabajo en esa área, por lo tanto no me... les agradezco a las compañeras que me invitaron, porque Fernanda fue una de las que me ayudó a escribir este artículo. Sabía de esto y por eso me invitaron. Pero bueno, Laura, preséntate tú. Bueno, buenas tardes para todas. Les agradezco mucho la invitación. Si bien ya había estado acá en la casa, acá abajo todavía no conocía este precioso lugar. Me encanta que también estén preparando el concurso y bueno, que estén entusiasmadas, entusiasmados en esta instancia y sobre todo esto de poder intercambiar. Como decía Luis, yo soy socióloga y también soy profesora de sociología y actualmente estoy dando clase en formación en educación. Ahora este año en el IPA tomé horas para dar en el IPA. Bueno, nada, si bien las temáticas que ustedes están preparando admiten una vastísima bibliografía y múltiples interpretaciones, a mí me gustaría, veíamos con Luis ahora antes de empezar, y un poco lo que planteaba también Gabriela, bueno, primero escucharlos y escucharlos a ustedes para conocer un poquito más cómo es que están preparando estas temáticas, cuáles son los aspectos o las puntualizaciones más bien teóricas que les generan un poco más de dudas. Yo desconocía que ustedes ya tenían una bibliografía recomendada para preparar cada uno de los temas y preparé yo algunas recomendaciones bibliográficas para cada uno de esos ejes, que en todo caso después, si se estima pertinente, lo puedo compartir para que circule también con ustedes. Perdón, sí, claro. yo estuve en la, en anterior de psicología y como que estuvo bueno, me parece, como que se plantearon como los tres temas que están, ¿no?, que se proponen, y eso como de cada tema como surgían como preguntas puntuales sobre todo de qué conceptos sí o sí tienen que aparecer, porque nosotros pasamos leyendo de esto, por ejemplo, el tema 1 como que parece mucho más cercano o más cotidiano o más, entre comillas, de sentido común en términos de que es una temática reciente y que todos más o menos la atravesamos o terminando la carrera o en los primeros años de ejercer. Entonces, me parecía como que si bien hay un sustento teórico en los tres temas, era como que por lo menos son las cosas que andan circulando como el más desde la vivencia también, tiene como mucho más cercano. Y los otros ya te hacen como ahondar más en cuestiones teóricas, ¿no? Porque empezamos a leer, bueno, esto sería el capital humano, bueno, vayamos a ver qué era el capital humano y a partir de ahí, pues siempre tenemos que ir al tema como para ver, bueno, porque a veces como te vas para otro lado. Me parece que fue como bastante ágil esto de hacer preguntas. Si les parece, sobre el primer punto, también porque si bien, como tú decías, no sé quién de ustedes hablaba, bueno, todos vivimos la pandemia, ¿no? Por lo tanto, hay una parte que es conocida y ustedes la vivieron desde la escuela como estudiantes, no sé, algunos estarán trabajando ya y otros estaban estudiando, ¿no? Me imagino, entre ustedes. Por lo tanto, hay fenómenos que son conocidos desde el punto de vista de lo vivencial, pero ustedes tienen que hacer un abordaje desde el punto de vista teórico y sobre todo en la post-pandemia. En realidad lo que se manejó bastante al principio, y ahí sí había que manejar, que es lo que se denominó educación remota de emergencia, es decir, cómo sustituyó la escuela como institución en términos generales a la no presencialidad.
Entonces, ahí me parece que hay un concepto que ustedes tendrían que manejar, ¿no? ¿Cómo enfrentó la escuela pública, y particularmente Uruguay, a una situación donde la presencialidad se cortó? Y si hay algo que define la educación, y particularmente la escolar, es la presencialidad, es el contacto directo. El tema de la socialización. Exacto, yo lo que voy es que me parece, yo ahora les voy a pasar incluso yo no sé si hay, bueno, se fue aquella, pero no sé si ustedes tienen algún drive o que este es más o menos el tema que está planteado aquí, ¿no es? Yo lo plantearía desde como dos puntos que me parece que tiene que haber. Uno es un análisis de lo que pasó en la pandemia a nivel escolar, y esto tiene que ver con el tema del uso de las tecnologías, como decía la compañera, el corte de la presencialidad. Y en este caso hay datos que ustedes tendrán que ir a buscar. Yo estaba viendo la bibliografía que utilicé, bueno, están todos los datos en el informe en el mensaje presupuestal de ANEP del año 2020, hay un capítulo, hay un tomo entero que habla de lo que sucedió en la pandemia en Uruguay. Por lo tanto, ahí tienen datos. E incluso hubo encuestas a estudiantes y a docentes, ¿verdad? Ahí hay un punto de partida. Otro punto de partida es las características que Uruguay tenía. Uruguay tuvo algunas ventajas que no tuvieron otros países. Ya existía el plan Ceibal, había conectividad prácticamente en todo el país. Los docentes habían pasado por clases de sensibilización o formación. Había no solamente los niños tenían su computadora, sino que había también algunas plataformas, porque hay que pensar que el corte fue abrupto, sin previo aviso, y hay países en que nada de esto estaba resuelto, o lo que estaba resuelto era parcialmente. Obviamente, entonces ahí hay toda una parte que tiene que ver con lo tecnológico, pero que también dentro de lo tecnológico tiene que ver, y ahí tiene que ver con la función social, las desigualdades que generan de todas maneras el acceso a las tecnologías. Porque si bien yo no tengo datos, no vine con datos que ustedes no pueden conseguir, incluso hay un informe de AGESIC, que es uso de tecnologías de información y de comunicación en 2019, que ahí pueden tener datos de cómo se accede, las posibilidades que tuvieron los distintos sectores sociales a Internet. Uruguay tenía una ventaja con respecto a otros países porque la banda ancha y el hecho de los alumnos que tuvieron sus dispositivos permitió achicarla, pero igual quedaron desigualdades importantes. Y desigualdades importantes que después se traslada, y ahí me parece que importa que lo maneje, es que la presencialidad, o sea, cuando en el 2020, hay una parte que es una opinión personal, cuando en el 2020 se retoma la presencialidad, no se toma con obligatoriedad. Entonces, no sé si quienes estaban en la escuela, pero eso fue uno de los problemas importantes. Es decir, hay niños y niñas que no retomaron, como quedó librado a que las familias que hicieran la opción de mandarlos o no mandarlos. Cuando se hizo un estudio de evaluación, había alrededor del 5% de niños que habían empezado el año y que no terminaron, no estaban yendo al momento de hacer esa prueba de evaluación. Entonces hay una parte que es lo tecnológico, el tema más bien de acceso a las desigualdades que eso implicó, y después las condiciones en que se desarrolló, y ahí hay estudios, incluso estoy aquí, lo que les voy a dar, hay una bibliografía sobre cómo fue el seguimiento de unas condiciones distintas. La escuela está pensada como una institución física de contacto directo, y de un día para otro las maestras estaban en su casa, los niños en las suyas, las aulas eran virtuales, pero el salón de clase también era el lugar donde estaban las maestras dando clase, que a su vez de dar clase estaban atendiendo a su familia, a sus hijos. Eso implicó un cambio muy importante. El contacto no era solamente a través de lo virtual, en el momento no era un horario de clase, ¿no? Uno va a la escuela de 8 a 12, de 1 a 5, de 9 a 15, el horario que fuere. En este caso el horario era a veces para los contactos virtuales, pero después el contacto virtual permanente, lo que implicó un desgaste y un estrés importante para los docentes, digo los docentes porque no son solamente las maestras, pero también maestros, profesores, etc. Eso implicó
una situación diferente. Ahí hay unos estudios de Inés Dusser, por ejemplo, que tienen algunos estudios sobre la escuela en pantuflas, que es un poco la idea esa, ¿no? La escuela adentro de la casa de uno. Fue un trabajo también de Dussel, Ferrante y Darío Pulfer sobre nuevas ecuaciones entre educación, sociedad, tecnología y Estado. Estos materiales los consiguen en internet. Y después de Flavia Terici, que creo que es una autora argentina bastante conocida. Y bueno, y a partir de eso, decir, bueno, lo que sucedió cómo impactó la pandemia en la educación desde el punto de vista de las posibilidades de acceso, de aprendizajes reales. Hay evaluaciones que ustedes pueden incorporar en eso. Insisto que en el mensaje de presupuesto en la rendición de cuenta de ANEP, que envió en 2020, allá hay un Creo estudio. que es el tomo 5. El tomo Estaba 5. mirando eso. Sí, el tomo 5, acá lo tengo, está todo incluido. Y después, bueno, en la post-pandemia hubo como una tensión de dos puntos. Una es, la escuela tiene una inercia natural a volver a ser lo que fue siempre. Y lo poco que sé es que esta es muy fuerte. Lo poco que sé me refiero a lo que sucedió después de la pandemia, por lo menos este año. Y por otro lado, había una serie de aprendizajes que nos dejó la pandemia, que algunas son ratificaciones. Una tiene que ver con que fue una crisis. También hay alguna parte que parece que ustedes pueden por lo menos poner alguna línea si les tocara este tema, que es las características de una crisis que trasciende la educación y que tiene que ver con el modelo económico que se desarrolla en estos países. Mejor me voy un poco pero en realidad la pandemia no es algo que apareció porque, qué lástima, ¿no? No vi la pared y me la llevé por delante. En realidad hay toda una forma de desarrollo que establecen las sociedades capitalistas en el siglo XX y sobre todo al comienzo del siglo XXI que determina este tipo de acciones. En realidad, fundamentalmente hay estudios sobre eso, yo los cito: la deforestación, los movimientos de los animales vinculados a su propio hábitat y lo que eso impacta en las poblaciones. Ustedes vieron que esto supuestamente se originó por un murciélago, ¿no? Se hacen bromas sobre eso como si fuera un murciélago. ¿Qué pasó? Pero en realidad hay una situación de sistema productivo. En vez de tener montes naturales, se desmontan esos, se hacen plantaciones, los seres que viven en esos montes empiezan a tener otros hábitats y a tener un contacto con los seres humanos diferentes. Por eso esto no es la primera pandemia y no es la última. Y yo incorporo un texto de Sousa, humorista de Sousa Santos, que se llama La cruel pedagogía del virus. Dice la cruel pedagogía del virus porque lo que señala es que el virus nos está enseñando algo, nos está indicando, y lo que nos está indicando es que la sociedad capitalista está generando una situación de crisis planetaria que además él preanuncia, y varios preanuncian, de que pueden existir nuevas situaciones como esta. Entonces, a partir de sus aprendizajes, que es una crisis planetaria que por lo tanto va a volver a existir, se ratifica el papel de las tecnologías, pero también la desigualdad en el acceso a las tecnologías. Se ratifica un aspecto muy importante, que es el papel de la escuela. La escuela como institución ha sido cuestionada, sobre todo por la existencia de otros medios de acceso a la información, que parecía que la escuela estaba llegando para algunas teorías al fin de la historia, y sin embargo la pandemia demostró que la escuela importaba. Lo que decía la compañera sobre las relaciones personales, bueno, también hay una concepción sobre la tecnología, hay quienes creen que la tecnología lo puede todo, y hay quienes creen que la tecnología tiene que estar incorporada a propuestas pedagógicas y didácticas, pero que no sustituye la presencialidad. Y lo que demostró la pandemia es que la presencialidad es insustituible. Por el lado de lo negativo, ¿no? O sea, como si fuera, me acuerdo que Santiago Cardoso hablaba de un laboratorio natural involuntario. Bueno, demostró que es así.
demostró que además el papel de las maestras, esto lo trabaja mucho Flavia Terigi, es insustituible. Es una función específica y especializada, ¿no? Estaba en cuestión si las maestras son o no son una función profesional específica, y bueno, en estas circunstancias las familias requerían de las maestras porque se dieron cuenta que lo que hacían las maestras en sus clases no lo podían hacer ellas en sus casas. No sé si me explico. Y están ratificando un papel importante. También es cierto, dentro de esas que yo incluyo como aspectos, digamos, de aprendizaje de esto, es también el rol de las familias. Nosotros tenemos una situación histórica en las escuelas que ha habido como un alejamiento en la relación entre, y a veces una dicotomía entre familias y escuelas, ¿no? Por ejemplo, la creación del maestro como política educativa, el maestro comunitario, fue buscar achicar esa brecha donde, por ejemplo, la escuela pública tradicional uruguaya de los años 50, particularmente la escuela rural, se manejó mucho en el término de educación en la comunidad y en una comunidad. Y la posibilidad de tener las escuelas abiertas a las familias, a la población, formaba parte de una corriente pedagógica que en Uruguay se impulsó mucho. Julio Castro, Luis Ferreiro, Osvaldo Sosa, Soler, toda una corriente pedagógica nacional que a partir fundamentalmente de la educación rural se fue. Y en este sentido, lo que parece que la pandemia enseñó también es que la relación entre la escuela y las familias es clave. Y esto se notó porque era imprescindible. Las maestras, los maestros necesitábamos de las familias para poder desarrollar nuestra tarea, no lo podíamos hacer solos. Porque las que estaban al lado de su hijo o de su familiar ayudándolo eran los maestros. Y después algunos aspectos vinculados a contenidos. Por ejemplo, en ese sentido, el peso de la educación ambiental y del conocimiento científico quedó revalorizado. Esto no es la escuela, pero un poco para tener una idea. Este año en la Universidad de la República las áreas donde se tuvieron más alumnos son las áreas científicas. No más alumnos, no, donde tuvo mayor crecimiento proporcional. Bueno, eso después lo podemos asociar al capital, ¿cómo es? Teoría del capital humano. Sí, claro. eso está bien. Eso lo podemos asociar ahí, capaz sí, que aunque también hay, va por... está bien, pero ella te lo va a explicar mejor, pero la teoría del capital humano también tiene que ver con esta idea de que los seres humanos formamos parte de un capital en particular, y en realidad es como una concepción distinta, no sé, por eso vos lo vas a hacer seguramente. Yo termino diciendo esto que yo hice, lo que es un repaso de cómo organicé yo este artículo, y después algunas ideas, bueno, de esos aprendizajes, qué aspectos se pudieron incorporar. Ahí ya yo no tengo respuesta porque no he estudiado ni he leído cosas este año que me permitan conocer qué cambios hubo en las prácticas educativas en las escuelas que hayan sido retomadas de la pandemia. Las compañeras me dicen que no, quiere decir que ninguna. Que no hubo, por lo menos en mi práctica yo lo que hice es que se olvidó lo que pasó en la pandemia y lo que sí se buscaba era recuperar el tiempo perdido. Bueno, ahí hay una parte que sí tiene que ver recuperar el tiempo perdido, porque hubo una parte de tiempo que efectivamente se perdió. Las clases presenciales en el año 2020 fueron la tercera parte de un año lectivo común, ¿verdad? Y además la proporción, por lo que decíamos hoy, de la obligatoriedad entre los días de clase que tenían que ir y los días de clase que efectivamente fueron, como proporción, la cantidad de presencia de niños disminuyó. Es decir, como tasa relativa, me refiero, si tenías 63 días para ir a una escuela, si fuiste 63 es el 100%, pero si fuiste 40 es el 75%. Y ese porcentaje, con los 180 pasa lo mismo, ¿no? Si fuiste 90 es la mitad, si fuiste 125 es el 75%. Ese porcentaje, a pesar de que la cantidad de días fue menor, también bajó. Claro, igual nosotros hablamos más que nada en el método, ¿no? Que se
facilitó Sí, 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 durante sí, sí, la sí. pandemia que ahora Bueno, quedó ahí, en el olvido. Igual el problema que teníamos desde la pandemia, de que había una brecha, porque los niños en la escuela de contexto no tenían computadoras, no tenían internet, no tenían un espacio para usarla, sigue pasando ahora. Entonces, si vos igual al aula, en la escuela por ahí lo puedes usar, pero hay, no sé las que yo no estoy ejerciendo ahora, ¿no? Pero las que están ejerciendo, te pasa que si vamos a usar la computadora y dices, yo no tengo, yo la rompí, la mesa rota, la robaron, la tiene mi madre, tenés una, No, pero igual creo que la presencialidad es diferente por eso, porque capaz que uno no tiene, pero bueno, te juntás, vas a otra clase y pedís. Sí, pero nosotros a veces nos pasaba en la escuela que pasábamos por 4 o 5 salones y juntábamos 5 computadoras para una clase online. Claro. Entonces, está bueno, igual lo metés, lo usás, Creo que fue como muy particular. O sea, no sé cómo explicarlo. Claro, Primero, no, ponele, hubo escuelas que las maestras daban clase virtual una vez a la semana, otras que daban todos los días, otras escuelas que se siguió implementando el uso de la tecnología como parte en el aula, no sé, o sea, ahora actualmente digo, y otras escuelas que no. O sea, me parece que es como muy variada la... a ver, obviamente sobre estos puntos de vista y opiniones, sobre todo de algo que uno vivió, puede haber muchas. Para una propuesta de concurso me parece que lo que ustedes deben plantear es decir, bueno, hubo aprendizajes durante la pandemia que se aplicaron y otros que todavía no se aplicaron, porque la combinación entre lo tecnológico y la presencialidad, bueno, eso es un aprendizaje que debía estar incorporado. La situación de las desigualdades sociales en el acceso a Internet es un aspecto que no lo resuelve la maestra en la escuela, lo resuelven políticas educativas, lo resuelven políticas sociales, ¿no? Por lo tanto, uno puede señalar que esa brecha que existió, que por suerte en Uruguay era menor, no se tendría que enfrentarse con otras políticas. Con respecto a la relación que decíamos, yo por eso repasé los aspectos que a mí me parecían que fueron enseñanzas. Bueno, de esas enseñanzas, ¿qué hubo? ¿Hubo un uso pedagógico de las tecnologías que fue más allá de la pandemia? O, como dice la compañera, quedaron en la pandemia y después no se siguieron. El tema de la relación con la familia, la incorporación de los temas ambientales desde el punto de vista global, crítico. O sea, la educación ambiental no es una educación científica exclusivamente desde el punto de vista de la ciencia de la naturaleza, sino que también es humana, es social, es histórica, porque en realidad la relación con el ambiente tiene que ver con esto que decía hoy de los modelos de desarrollo. Entonces ustedes me dicen, más allá de la discusión entre nosotros, que puede estar bárbara, muy interesante, qué cosas en este tema, bueno, me parece que ahí sí hay que plantear brevemente un análisis de lo que fue la pandemia, de los impactos, de las fortalezas que tuvo la escuela, algunos aprendizajes y señalar, por lo tanto, a partir de lo que ustedes lean, lo que ustedes puedan incorporar como opiniones y como una biografía de apoyo, qué líneas podrían desarrollarse o qué acciones tendrían. Por ejemplo, cuando la compañera dice, bueno, en las escuelas de contexto tenemos todavía dificultades para que los niños accedan a las computadoras, y bueno, acá tenemos una desigualdad grande. Mientras uno puede decir, tenemos relación entre el uso pedagógico de las tecnologías y sectores sociales medios o altos, o incluso medio bajos, en los sectores más bajos del quintil, en el último quintil, en las escuelas de contexto, resulta difícil porque no ha habido acciones que nos aseguren que todos los niños tengan computadora, que todos tengan conectividad, etc. Acá estamos como presentando, bien, o sea, haciendo un análisis de todo lo que pasó, cómo fueron afectados los maestros, la escuela como institución, la familia, los niños, pero también lo vincular entre ellos, el moverse, el buscar formas alternativas de gasto, eso. Ahora, si yo quiero atender al tema en sí, que es la función social de la educación en ese contexto, me pregunto, ¿no? ¿Se cambió? ¿La pandemia modificó la función de la educación? Bien. A ver, voy ahí y un poco también para remarcar algunas de las cosas que Luis planteaba, ¿no? En la post-pandemia, digamos, los estudios de la educación acerca de lo que dejó a la escuela en la pandemia coinciden en estas dos ideas claves que Luis planteaba. El aumento brutal, con esa palabra lo explica Boaventura de Sousa Santos que nombraba Luis recién, el aumento brutal de las desigualdades que no solamente se refieren a lo tecnológico, sino a las condiciones de vida y demás, y que eso impacta en la escuela,
Después podríamos ver con otros autores, por ejemplo Tenti Fanfani, todas estas demandas que caen, la cuestión social le llama Tenti Fanfani, todas estas demandas y estas expectativas que llegan a la escuela se incrementan a partir de la pandemia, ¿no? Entonces el aumento brutal de esas desigualdades llega a la escuela no solamente para atender el tema tecnológico, sino también para atender los aspectos más de la vida, los aspectos más sociales. Y la segunda cosa que también Luis planteaba, y esto ya para, digamos, también traer esta mirada sociológica de la pandemia, es el rol del Estado, ¿no? No es, si bien nosotros podemos sentirnos relativamente orgullosos de cómo enfrentamos el inicio de la pandemia, porque teníamos las plataformas, teníamos las computadoras, teníamos una política de casi 15 años como la del Plan Ceibal, que estaba consolidada ya, y que otros países de América Latina estaban a foja cero y optaron por suspender el año lectivo porque no tenían forma de encarar la actividad pedagógica. Me parece que esto deja en evidencia, además, la pandemia, el rol del Estado, ¿no? El Estado es el que tiene que asumir las diferencias que se plantean en el acceso a los bienes que cualquier persona en una sociedad debería poder acceder. Y el Estado además tiene que atender todas estas demandas que a la escuela llegan y que la escuela tiene que afrontar con más presupuesto, con más recursos, con más herramientas y demás. Entonces aquí no tenemos que dejar de lado esta cuestión. Y por citarles otro autor, además de Boaventura de Sousa Santos, que mencionaba recién en estas dos cuestiones, también Adriana Puigros plantea exactamente las mismas cosas. Y de hecho ella lo que dice, ahí ya engancho con tu pregunta, en relación a la función social de la escuela, ¿no? Esto de qué es lo que nos traía la teoría social clásica, la teoría sociológica clásica, perdón, acerca de cuál es la función de la escuela y lo que realmente terminó sucediendo en el periodo de pandemia. Y ahí lo que dice Adriana Puigros, les decía, es que la escuela es presencial o no es escuela. Con esas poquitas palabras nos transmite un mensaje muy claro que ya también nos permite a nosotros identificar un eje conceptual desde el cual también desarrollar este tema en el concurso que ustedes tengan, si les toca, tengan que exponer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay todo un debate acerca de las modalidades, la presencial, lo híbrido, cuál es el rol de la tecnología, de qué manera y demás. Y bueno, vinculado a esto de Puigros, de que la escuela es presencial o no es escuela, nos vamos a las funciones sociales de la educación, ¿no? Y acá yo comparto con lo que Luis empezó la presentación diciendo que tenemos que siempre traer a la teoría, tenemos que traer a los autores. Si bien son temas, por ejemplo el uno, ya vemos después que Colateral del Capital Humano no nos resulta tan fácil, que nos sale más naturalmente explayarnos sobre él, explicar, contar, desarrollar, y está buenísimo porque es una experiencia muy reciente y tenemos la vivencia con nosotros. No debemos descuidar en traer la sociología al análisis de la pospandemia en la escuela, ¿no? Y cuando hablamos de funciones sociales, el tan muchas veces mencionado Durkheim aparece como el ícono en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es a partir de Durkheim, Educación y Sociología, donde él explica las funciones que la escuela tenía que tener en siglo XX, principios del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Y ahí obviamente apunta el tema de la socialización. Un concepto sociológico muy relevante desde la sociología de la educación, porque es como el sentido de la escuela, ¿no? El sentido de la escuela, el para qué. Podríamos inclusive, paréntesis, problematizar este tema del sentido de la escuela, ¿no? Pero lo dejo para no confundir ahora. Entonces, estas funciones sociales que en el siglo XX aparecían como muy necesarias
para universalizar el acceso a la educación, para preparar a las personas para que pudieran, digamos, contribuir en el desarrollo de las especializaciones que la industrialización estaba empezando a exigir, y dar a todos un marco universal para poder después desenvolverse en la vida social de una manera que permitiera cierto equilibrio y cierto control social y demás. Bueno, claramente la pandemia nos desestructuró en esta cuestión, ¿verdad? Porque parecía evidentemente muy complejo asumir de que esa socialización quedara solamente en manos de la familia, ¿no? Entonces aquí hay un tema que hay que volver a traer en el rol de la socialización en siglo XXI, tecnologías mediantes, cambios en la sociedad y demás. Pero repito, traer siempre a la teoría sociológica es importante porque es lo que nos da el marco. También después, pensando en otro de los clásicos, en la misma línea de Durkheim, tenemos a Parsons. Hay un texto que seguro que ustedes dieron cuando cursaron la materia, que es la clase escolar como sistema social, ¿se acuerdan? Bueno, Parsons también retoma el tema de la función social de la escuela, la socialización, pero también selecciona y diferencia a las personas en base al logro académico, ¿no? Entonces la escuela es una agencia, decía Parsons, de selección de los individuos para a través de las calificaciones indicarle al individuo a qué posición, a qué estatus social podía eventualmente alcanzar en la vida adulta. Entonces, a mayor esfuerzo, mejores calificaciones, y a mejores calificaciones, mejores posibilidades de esa movilidad social y ese ascenso para ocupar esas posiciones sociales que la sociedad tiene definidas. Estoy usando términos, conceptos sociológicos que creo que tienen, no sé si ustedes los recuerdan, los pueden evocar de que los hayan trabajado, pero sí me parece que son importantes que desde el desarrollo de un tema de sociología de la educación puedan obviamente mencionarlos, ¿no? Sobre todo en esto que decíamos al principio, también Gabriela lo planteaba, bueno, no, una compañera por acá lo decía, cuáles son esos conceptos que desde cada una de las disciplinas tienen que estar y bien conceptualizados, ¿no? Entonces, bueno, desde esta función social de la escuela, la movilidad, el ascenso y demás es uno de los aspectos que estaban planteados en la teoría clásica. Ahora bien, ¿qué sucede siglo XX y siglo XXI? O sea, ese acceso universal a la educación, preparar para las especializaciones que la sociedad y el mundo del trabajo estaban exigiendo, de alguna manera había ya quedado colmado. Entonces, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, de lo que se trata es de preparar a los individuos ya no para una cuestión, ¿cómo les puedo decir?, jerárquica, ¿no? Vertical de ascenso y de movilidad, sino preparar a los individuos como en una clave más horizontal, ¿no? En el sentido de, bueno, yo tengo la formación, tengo la preparación, pero me tengo que adaptar permanentemente y flexibilizar a puestos de trabajo que van cambiando, que se van transformando, otros puestos de trabajo que van surgiendo, y ya con estas categorías sigo en el mismo paradigma, que es el paradigma positivista, pero estoy incorporando algunas cuestiones que la teoría del capital humano trae, ¿ah? Es decir, la función de la escuela ya no pasa a ser a preparar al individuo para una posición jerárquica, ¿no?, sino prepararlo para poder adaptarse a los cambios, a las transformaciones. Y esto está vinculado con cuestiones de las demandas que el mundo que el empleo, más que el mundo del trabajo, que el empleo demandan a la educación, y acá es donde surge todo el tema de las competencias para la empleabilidad y demás, ¿no? Como una cuestión que la educación tiene que dar herramientas para que el individuo pueda desarrollar esas habilidades que después le permitan acceder a los múltiples empleos que se le van a ir ofreciendo. No sé si por ahí más o menos voy planteando algunas cuestiones, si esto a su vez les despierta nuevas dudas, nuevas preguntas.
capaz que paro un poquito por acá y abrimos una segunda ronda de preguntas y comentarios. Yo tengo una pregunta. Sí. Esto que vos planteaste es muy interesante, hasta el siglo XXI, de la función social que adquiere la escuela. Me gustaría saber de qué autores podemos posicionar para poder explicar un poquito más. Correcto. Yo opté en este hilo de razonamiento que hice por posicionarme en un solo paradigma para que el argumento fuera demostrando cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y acá estoy con otro de los ejes centrales en sociología de la educación, que es el tema de los paradigmas. Paradigma positivista, el paradigma crítico y el paradigma humanista. Pero obviamente hay otra mirada y otra perspectiva, ¿no? Que está la del paradigma crítico, que es el paradigma que se opone, si se quiere, al funcionalista. Con respecto a la pregunta que tú hacías de la bibliografía, yo después les dejo a ustedes las recomendaciones en la bibliografía para desarrollar estas cosas, pero obviamente está Durkheim, Educación y Sociología, Parsons, la Escuela Social como Sistema Social, son los dos autores clásicos de la sociología que desarrollan el tema de la función social de la educación previo a la pandemia. Y después, lo que les decía recién, la teoría del capital humano nos puede aportar algún elemento también para entender el aquí y ahora. Y acá hay un artículo, sobre todo uno que a mí me gusta mucho, que es el de Perla Aronson. Esperen que ya se los digo. Que está también en internet y de hecho el retorno de la teoría del capital humano, que está publicado en una revista de Argentina. Perfecto, bárbaro. No, está bien, sí, para que estaba en la bibliografía. ¿Lo tenés de cuando cursaste? Excelente. Muy bien. Bueno, acá lo que hace Perla Aronson justamente es contrastar las dos versiones de la teoría del capital humano, ¿no? La versión de la década de los 60, que se agota por esto que yo le decía, de los cambios sociales, producto del desarrollo. No, pero es a nivel más nacional, no necesariamente por un contexto político nacional, ¿no? Es un planteo más bien teórico, teórico justamente de las características de esa teoría del capital humano y por qué se agota y pasa a una segunda versión ya a partir de los 80 con nuevas redefiniciones. Pero bueno, dejo lo de la teoría del capital humano para después. Y con respecto a la mirada que desde otro paradigma podemos aportar acerca de la función social de la educación, bueno, justamente es la mirada del paradigma crítico y acá tienen a los teóricos reproductivistas, no sé si se acuerdan, que podemos mencionar a Bourdieu y Passerón, Althusser, Bowles y Gintis y demás, donde ellos lo que plantean es justamente que la escuela lo que hace es reproducir las condiciones y el capital con el que vienen los individuos, las personas a la educación, o sea, reproduce esas condiciones sociales. Y eso es lo que hoy en día la sociología actual, Tenti Fanfani, por ejemplo, que es argentino y es catedrático y ha sido consultor de organismos internacionales, sociólogo también, él lo que dice justamente es eso, de que la escuela no ha logrado resolver esas desigualdades y que por lo tanto eso lo que está generando es una crisis, pero más una crisis del sentido de la escuela, ¿no? Del sentido de la educación. ¿Por qué entonces la escuela no está pudiendo resolver esas desigualdades? Y acá, y también vuelvo a lo que veníamos hablando hace un ratito, es importante que también puedan plantear alguna cuestión sobre las políticas educativas, ¿no? Hablar de políticas educativas en sociología de la educación es un tema también relevante. ¿Por qué? Porque uno allí puede dar cuenta de cuáles fueron esas políticas educativas, llamémosle focalizadas, por decirlo de alguna manera, aunque hay otras formas de también aludir a ellas,
que permiten de alguna manera contemplar, atender estas desigualdades. Pero lo que sucede es que la sociedad no percibe que esa sea la solución y que por lo tanto se extienda a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces allí tenemos otra mirada también teórica desde los reproductivistas, que bueno, ustedes allí profundizarán después con Bourdieu y Passerón, con Althusser y demás. ¿Mucha cosa? ¿Mucho autor? No, lo tuvimos que decir. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, reflexión? Capaz que está bueno también, porque a veces de estas cosas que nos queden resonando se habilita también un intercambio que nos permite identificar una línea por la cual después desarrollar el tema, ¿no? Sí. El tema ¿no? de la teórico reproductivista. La escuela no puede pretender que el niño abandone su identidad cultural. O sí, porque hay realidades a veces que como que invitan a que ese niño pueda abandonar su identidad, pero su identidad cultural en realidad está muy inmersa en pero ahí te estamos hablando de que tu cultura es mejor que la del otro, ¿no? Y ahí es toda otra discusión donde hay una cultura... Pero es una duda real, ¿eh? No, sí. O sea, me parece que está eso, ¿no? De la cultura, de por qué mi cultura, o lo que me gusta a mí, o lo que yo creo que es cultural para mí, porque yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo pienso que no, pero también hay toda una discusión, yo en esto que no sabía quién leer, leí un autor, porque pedí autores contemporáneos, que es profesor de filosofía, creo que se apellida Romero, que ganó ahí un... ¿Es Pablo Romero? Sí, que él habla de esto de la cultura, de la hegemonía cultural, y también habla de la pandemia, los resultados. Y habla de esto, ¿no? De que después llega un momento que la cultura nuestra como docentes, preparamos de que lo que nosotros podemos enseñar es mejor que la cultura en la que ellos viven, y es como que, no sé, ¿no? Por ahí me parece como... Bueno, Bourdieu lo explica muy bien, ¿no? La teoría de la violencia simbólica y el rol del docente en la acción pedagógica que ejerce una especie de violencia, violencia simbólica porque impone sin que el educador, exacto. Entonces, a través de esa imposición, de alguna manera, lo que hace es reproducir las condiciones de la cultura dominante y eso es lo que genera justamente esa reproducción y esa brecha en la que los que no están tan conectados con esa cultura dominante queden cada vez más desfasados y se profundicen esas desigualdades. O sea, está bien dicho entonces que el niño no debería abandonar su identidad cultural, no la debería abandonar por ningún así. Bueno, pero lo que pasa es que el debería, a mí me suena raro el debería, ¿no? Porque el debería en los ojos de quién, a juicio de quién. El niño, la niña es un sujeto de derecho y tiene su identidad y tiene todo el derecho de querer preservar y resguardar. Nosotros como docentes que estamos en aulas con una diversidad cada vez más notoria, si se quiere, ¿no? Capaz que los que tenemos algunos años, esto lo vemos cada vez más evidente, no soy maestra ni estoy en contacto con aulas, pero de niños chicos, pero sí lo veo a nivel de formación docente, cada vez más hay estudiantes que vienen del extranjero, que vienen del exterior, con su propia identidad, con sus propios estudios, sus propias experiencias acumuladas, y yo no sé si debería yo incidir en que esa persona, ese alumno, estudiante, cambie sobre su identidad, ¿no? Me parece que de lo que se trata es de preservar las identidades, ¿no? Y transmitir, y que el rol de la escuela sea el de dar las herramientas que cualquier persona pueda necesitar para desenvolverse en la vida social, ¿verdad? Y no hay una única forma de hacerlo, ni un único saber universal para transmitir. O sea, esta cuestión del docente de manejarse en un aula diversa, ¿no? Trabajar en la diversidad. Sí, una cuestión. Como saben, les dije, mi especialidad, entre comillas, es
es el estudio de la lengua. Y eso tiene mucho que ver sobre la identidad cultural. En realidad, todos los niños que acceden y niñas que acceden a una escuela o a una clase vienen con una identidad cultural, entre otras cosas, con su propia lengua. Voy a dar un ejemplo que acá en Montevideo a lo mejor no es importante, pero puede haber gente del interior y particularmente de la frontera. En la frontera del Uruguay hay niños y niñas que vienen con que su lengua materna no es el español, es el portugués. El portuñol. Bueno, es el portugués del Uruguay, pero es el portugués. Y sin embargo la escuela durante más de un siglo le impuso que esa no era su cultura y sin embargo era la española. En realidad eso es un efecto de la reforma valeriana en la Constitución de la Nación, el Estado, la nación, una lengua. La modernización del Uruguay, esa modernización del Uruguay implicó que existieran diferencias culturales y quienes manejan la lengua portuguesa es una lengua de segunda categoría. Es más, lo que me ocurre a mí en la escuela. Y sin embargo, las corrientes nuevas... Los niños como que cuando... Ahora ya hace 7 años que estoy acá, yo toda la vida viví en Rivera. Siempre encuentro a alguien de Rivera que se siente identificado con lo que yo digo. Pero lo digo en serio, me parece bárbaro. Y te agradezco. Y en realidad es así. sí, enseguida que llegué, para los niños de otro país. Sí, pero lo habrás pasado... Por ejemplo, en mi casa yo hablo todo el día portugués. Tiene que ver con lo cultural para que ustedes piensen cómo enfocarlo, en realidad. Por eso preguntaba, ¿debería? No es que debería. Es. Ella viene con una impronta cultural de su familia. La lengua es nuestra cultura. Transmitimos, y la cultura a veces está en un idioma, otras veces está en otro. Y sin embargo la escuela lo que ha hecho es sustituir una por la otra. Los lingüistas dicen que se llama diglosia. En realidad lo que se transforma es una lengua de primer nivel o una lengua de segundo nivel. Hay países bilingües, Canadá es uno de ellos, es el mismo ejemplo, donde las dos lenguas, francés e inglés, están al mismo nivel. Pero hay otras, por ejemplo, en Perú, país de actualidad, la lengua, el quechua es una lengua oficial, pero es una lengua de segundo orden. El quechua lo hablan bastante más personas que el español, pero claro, el español son los que tienen el poder. Entonces, el tema de las culturas es como una cultura en realidad está imponiéndole a otros. Yo justo tengo una frase de Bourdieu sobre esto, que en un librito que... Era como que lo preparamos y todos juntos. ¿Qué significa? No, porque esto yo no, me meto por el lado de la lengua. Yo insisto que mi función, mi especialidad no es la sociología. Hablar, dice, es apropiarse de uno u otro de los estilos expresivos ya construidos en y por el uso, y objetivamente caracterizados por su posición en una jerarquía de estilos que expresa la jerarquía de los correspondientes grupos. O sea, cuando uno incorpora un tipo de habla, de estilos expresivos, eso tiene que ver con la jerarquía que se cumple. Y la compañera lo que tuvo que hacer para trabajar y para incorporarse a una jerarquía superior es sustituir, e incluso muchas veces, no sé si te pasa a ti, disfrazar o tratar de evitar las marcas lingüísticas que indican que sos de Rivera. Pues escuchás hablar a alguien de Rivera y decís es un vallano, y es un vallano despectivo, ¿no? Y además no sabe hablar español. ¿Qué español? El español que se impuso, que es castellano porque ganó Castilla. Si hubiera ganado León, Asturias o Cataluña, hablaríamos catalán, asturiano o leonés. No sé si me explico. Y eso después genera una jerarquía. Y sigue diciendo, estos estilos, sistemas de diferencias clasificados y clasificantes, jerarquizados y jerarquizantes, dejan su huella en quienes se le apropian y la estilística espontánea, provista de un sentido práctico de las equivalencias entre ambos órdenes y diferencias, expresa clases sociales a través de las clases de índices estilísticos. Las clases sociales también se expresan a través de la lengua. Y cuando vos decís lo cultural, lo último que hablo de lengua, pero que para mí tiene mucho que ver, es que en realidad la escuela lo que hace es enseñar una lengua que es la lengua estándar, como cultura común para toda una sociedad y que les permite a quienes no acceden a esa cultura, los niños que vienen de los contextos más desfavorecidos,
y que tienen, según Bernstein, otro sociólogo, un código restringido, la escuela les tiene que agregar un código ampliado. Pero no lo sustituye, no sustituye uno por otro. Lo que uno tiene que hacer es ampliar y darle más posibilidades, respetar y hasta valorar. Hoy tenemos en las aulas, por lo menos en alguna parte de Montevideo, una variedad lingüística y cultural latinoamericana interesante, que lo que uno tiene que tratar es que los niños lo vean como interesante, no como el que habla mal, como el que es distinto, sino, y ahí hay una discusión sobre el papel de la escuela. La escuela nació para homogeneizar. Hay una concepción que tiene más que ver con lo crítico, que es aceptar las diferencias, incorporando a quienes no acceden a esas formas de hablar, de manejar la lengua, de manejar valores culturales, incorporar otros aspectos diferentes. Perdón. Sí. Por ejemplo, Sassi Sek, que habla sobre la violencia subjetiva, objetiva, está bien usarlo acá de sociología porque él es filósofo. De hecho, Zizek tiene un libro que se llama Pandemia, que lo sacó en 2020. O sea, ese no sé muy bien de qué viene, pero si está vinculado, me parece que sí, que aporta justamente. Sí, para hablarlo, yo me resultó mucho más accesible que Baudieu Passerón de leerlo. Y claro, y se aplica a todo el tema de las desigualdades, a lo que él estaba hablando, a la violencia objetiva. Sí, de hecho, en el libro de Pandemia, que yo les decía, que es un librito chiquitito, no tiene mucha cosa, él justamente, me acordé ahora de algo que también Boaventura de Sousa plantea, ¿no? Boaventura dice, el confinamiento permitió otras formas de sociabilidad. Las comunidades empobrecidas resistieron mediante la solidaridad, ¿no? O sea, esta idea, esto es textual, ¿no? Por eso lo leí. Esta idea que Boaventura brasilero trae está vinculada con lo que Zizek también plantea en relación a la pandemia. Él ve como el medio vaso lleno de la pandemia justamente y termina, igual para mi gusto, se va como demasiado lejos porque lo vincula con una especie de comunismo primitivo y demás, ¿no? Creo que estamos lejos de eso, pero bueno, lo plantea como una cuestión interesante para la reflexión. Después va juntando. Sí. Igual, en mi opinión, en nuestro país como que se impuso que por el hecho de acceder a un computador estábamos todos como en una especie de igualdad y después al pasar el tiempo se notó, o sea, gran parte de la sociedad entendió que no, que la desigualdad era más profunda todavía. De hecho está bueno esta mirada también, ¿verdad? O sea, cuánto de todo aquello de lo que nos sentíamos orgullosos y que fue muy importante para sostener el vínculo pedagógico mediado por la tecnología, Plan Ceibal mediante, dejó en evidencia también ahora de lo que se espera de Plan de Ceibal, ya no es más Plan de Ceibal. O sea, hay muchas otras cosas que se pueden desarrollar, pero yo en esto estoy también alineada un poco con el hilo que le venimos dando al intercambio de no sustituir la presencialidad. O sea, la tecnología es una herramienta y como ya se ha dicho y ustedes seguramente sepan, desde el pizarrón y la tiza, que es una herramienta y que también es tecnología, ahora estamos siglo XXI con computadoras, pero no para reemplazar ese vínculo pedagógico. Lamentablemente, Cristóbal Cobo, que fue presidente del Plan Ceibal, en un libro de él que se dice Aprendizaje Invisible, algo así, en una plantea que la escuela tiene que desaparecer. Claro, plantea, y todavía hay gente que se sigue preguntando si la escuela va a desaparecer. Entonces dice que ahora la escuela, en vez de ser, no sé, de lucir como era antes, es como un laboratorio con lindas computadoras, algo así, no sé, la pelota, ya no es más así. Bueno, por eso decía, es un hilo de interpretación, ¿no? Hay múltiples y hay otros, definitivamente. No, me parece que la intervención de la última compañera nos va a dar como el pie para el Jerón, no sé si yo tenía dudas concretas. ¿Alguna más? No, a mí lo que me pasa... Sí, no, que hoy dijiste si esto que habíamos hablado nos había surgido algo. A mí lo que me pasa es que leyendo los temas lo que me surge es una dificultad como para entender que sean dos temas diferentes, ¿no?
Porque el tema 2 es la perspectiva sociológica frente a las nuevas desigualdades sociales que expresan en la cultura simbólica y material. Ponele que puedes agregar algo más de cultura simbólica y material, pero en realidad viene como en la misma línea de lo que veníamos hablando. De hecho, van a ver cuando les mande estas dos carillitas que yo les escribí, justamente lo que inicio el tema 2 diciendo, varios de los materiales que se proponen para el primer tema también ofrecen la mirada teórica de las desigualdades, o sea, es el posicionamiento teórico que tú elijas para poder desarrollar un tema, ¿no? Entonces, si tú elegís en el posicionamiento teórico y desde el punto de vista del paradigma crítico aquellos autores que se enmarcan en la perspectiva de la desigualdad, obviamente esa misma mirada teórica te va a sentar las bases, te va a servir de base para el desarrollo de algo un poco más específico, ya no vinculado a la pandemia, y sí, en este caso, a desarrollar un poco más la teoría. Creo que lo que tiene de particular este segundo tema es que se mete de lleno en teoría, ¿tá? Porque no hay una contextualización social de otro orden, ¿me explico? Porque por lo menos como yo lo tengo, ustedes me corrigen si falta info, dice la perspectiva sociológica frente a las nuevas desigualdades sociales que se expresan en la cultura simbólica. Entonces, bueno, las nuevas desigualdades, esas nuevas desigualdades, claro, exacto, no son tan nuevas. Quizás ahora la sociología de la educación las está tomando como uno de los ejes sobre los cuales sí reflexionar, analizar, traer, pero no son nuevas, definitivamente no son nuevas. Y obviamente están vinculadas a las desigualdades de género, étnicas, raciales, con respecto a las distintas culturas que hablábamos hace un rato. Tiene otras formas de evidenciarse, porque cambia como el contexto en el que se dan, pero... Sí, de todas maneras, hay un matiz sobre eso. Hay una que creo que por eso la compañera lo relacionaba con el primer punto. Hay nuevas desigualdades en la medida que hay una desigualdad tecnológica que es lo que hace profundizar desigualdades anteriores. Y en eso, lo que se llama la famosa brecha digital, lo que sí me parece importante que ustedes manejen no es solamente la brecha en el acceso, que fue justamente lo que nosotros pudimos notar en el Uruguay. La brecha en el acceso se disminuyó mucho, pero no se disminuyó la brecha en el uso, en las formas de uso de esas tecnologías, e incluso en las posibilidades también de ese acceso en función de situaciones económicas. Pero creo que esa sí es una desigualdad propia del desarrollo de las tecnologías desde los comienzos del siglo XXI. En realidad es una desigualdad que se aplica sobre desigualdades preexistentes y que por lo tanto profundiza las desigualdades anteriores. Claro. Capaz que antes era otra herramienta, hoy es la tecnología y antes capaz que era un libro. Bueno, sí, lo que sucede es que hoy las tecnologías son bastante más de lo que era un libro antes. Sí, entonces la diferencia, las desigualdades en el uso, en el aprovechamiento y en la posibilidad de desarrollo de esas tecnologías se transforma en una desigualdad que incluso es mayor que la que existía antes, porque se aplica sobre desigualdades existentes. ¿No? Es como cuando hablas, tenés la desigualdad de género, si la desigualdad de género en el caso sobre la situación de clases sociales, sobre la raza y sobre se potencian las desigualdades. Por eso, en realidad, sobre nuevas desigualdades, yo creo que sí se puede hablar de las desigualdades de origen en el acceso y en el uso de la tecnología. Sí, yo acá metí mucha cosa de Tenti Fanfani, un poco por esto que mencionaba hoy, que les decía que con el segundo tema se puede explayar un poquito más, esto de la cuestión social, ¿no? Si bien en el último libro Tenti Fanfani ya toca estas desigualdades con el acceso a la tecnología, el acceso y el uso también, ¿no? Porque no todos se pueden desenvolver adecuadamente con la tecnología. Él alude a estas demandas que se le plantean a la escuela
y que la escuela tiene que asumir para poder generar las condiciones pedagógicas para el vínculo ya educativo, ¿no? Entonces allí sí hay una mirada, me parece interesante, que está obviamente también fundamentada desde las políticas sociales y las políticas educativas, pero sobre todo él lo que hace es como evidenciar esta cuestión sociológica, esta cuestión social, perdón, de por qué la escuela está bajo sospecha, ¿tá? El libro se llama así, La escuela bajo sospecha. Lo traje aquí, no está en internet, algún capítulo capaz que sí, yo por lo menos no lo encontré, es muy reciente. Y él acá lo que plantea, además del nuevo escenario de las desigualdades, de cuál tiene que ser el rol de la escuela, cuál tiene que ser el rol de los docentes, cuál tiene que ser o cómo tiene que ser el vínculo con las familias y con la comunidad, acá es donde comienza también a desarrollarse esta cuestión de la escuela mirada no solamente hacia adentro, sino también en su relación con el mundo exterior. Entonces, esta perspectiva también de las desigualdades justamente le da a la escuela un lugar esencial con el rol insustituible que tiene, pero a su vez un lugar también muy importante en el vínculo, en el relacionamiento y en el posicionamiento con el resto de la comunidad, ¿no? O sea, esta cuestión de trabajar en red, de vincularse con otras organizaciones e instituciones, y que la escuela sola con todo no puede, y que tiene que vincularse con otras instituciones y a su vez demandar al Estado un rol muy fuerte para ofrecer los recursos necesarios que la escuela necesite para así abocarse a lo que es insustituible y que otra institución no puede evidentemente hacer, ¿no? Entonces, este libro que cautiva el título, el nombre, La escuela bajo sospecha, porque todos trabajamos en la escuela, no por la escuela primaria, olvidé decir eso, que cuando uno elude escuela lo plantea en términos genéricos, pero nos pone en jaque, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo que está bajo sospecha? ¿No? ¿Qué es lo que está en sospecha? Y toda no, pero la bibliografía que hasta ahora les he planteado rescata muchísimo el rol del docente, ¿no? O sea, toda esta cuestión de la incertidumbre actual, del mundo, de la sociedad del conocimiento, de las problemáticas sociales que la escuela tiene que atender, del rol que tiene que cumplir, de la crisis de sentido por los cambios sociales y demás, no pueden analizarse si no se reivindica y si no se valora y se pone en valor el rol del docente, ¿no? Entonces esto creo que está bueno que también haya una mirada desde este lugar, porque estamos muy impregnados desde la mirada de la sociología de la educación en estas cuestiones más estructurales, más de la educación como sistema y la estructura y los roles sociales y qué sé yo, y a veces perdemos de vista esta otra dimensión más micro del funcionamiento de la escuela hacia adentro, que es lo que Tenti Fanfani también destaca, ¿no? Creo que por ahí puede haber una línea, también una punta por donde meterse a analizar esto, no quedarnos solamente en las desigualdades en términos generales, sino, alguien lo decía hoy, cómo impacta esto en la escuela, adentro, entre paredes, donde yo trabajo, ¿no? O donde me toca trabajar o vaya a trabajar o lo que fuera. El tema del comedor en la escuela, sí, tiene que las ver desigualdades, con claro, no es estrictamente lo pedagógico curricular, sino todo ese rol de los maestros y de la escuela. Que de hecho, Tenti Fanfani habla de los comedores, justamente, del rol de la escuela en ofrecer la alimentación a los niños, porque cuando en realidad eso, en la época anterior, obviamente, estaba resuelto de otra manera, era la familia, o sea, la escuela ahora tiene que asumir esto y lo plantea justamente. Lo plantea como uno de los componentes de esta cuestión social que entra a la escuela. Sí, allá, dale. Tengo una consulta con respecto a informes o... ¿Con respecto a? Informes o autores uruguayos
con la mirada de la post-pandemia, específicamente en Uruguay, porque generalmente desde la sociología, o de otras asignaturas también, se toma mucho autores argentinos o españoles y se traslada o se transporta eso a nuestro país. Pero hay autores uruguayos, autoras, hay informes que estén avalados por, no sé, por ICEM, por CANEP, por Rudelar, qué sé yo, que se puedan utilizar como para tener esta mirada desde Uruguay, también desde autores y no solamente desde la experiencia nuestra propia. Digo, lo podemos enriquecer con nuestra experiencia, pero que además tenga el apoyo desde ahí. A ver, yo les puse este libro, hay 3 artículos de uruguayos. Uno es el de Pablo Martínez, que a su vez remite a un informe de Eloísa Bordoli y de él en la Universidad de la República. Otro de Celsa Puente y el que yo dije, que es el que yo escribí en este mismo libro. Además señalaba que en la ANEP hay aspectos que tienen que ver con unas encuestas que se hicieron y la rendición de cuentas, tomo 5 de educación en tiempos de pandemia, que es el mensaje de rendición de cuentas del CODICEN de la ANEP hacia el Parlamento. Ahí hay toda una información, hay un análisis, incluso con informes de distintos subsistemas, entre ellos inspección técnica de primaria. Sobre Uruguay, es lo que te puedo decir. También sobre alimentación escolar, yo recomiendo un artículo que es breve, pero que da muchos datos, porque Tendi Fanfani habla de la situación de las escuelas, de los comedores en otros países, pero Héctor Florín sacó un artículo en Brecha en el año 2021, que es la alimentación escolar en debate, donde incorpora una serie de datos específicos sobre esto. Después hay un estudio sobre las políticas digitales educativas en América Latina, que es para IPE y UNECO, que es de Ana Laura Riguar y de María Julia Morales, que también incluye información. Y después está los datos de Arista 2020, que es el primer informe de resultados que se produjo en el 2021, que es resultados educativos en Uruguay durante la pospandemia. No sé si te respondo. Con estos datos, ustedes ahí tienen referencia de la situación uruguaya, desde el punto de vista uruguayo. Está claro que los 3 que dije que escribimos en este libro tenemos visiones bastante, no decir totalmente convergentes en el análisis. Lo que yo incorporo es más una mirada bien de la escuela, y los otros compañeros lo que son más sobre educación media, Celsa y Martínez, una visión más pedagógica general. Pero ahí también incluyen cada uno de ellos bibliografía. ¿Ustedes están recibiendo por algún lado la bibliografía o algún material? ¿Hay algún drive o algo que se No, tengo más una planilla, el otro día se pasó una planilla, lo pasamos también, dejan los correos. Si hay algo que se pueda subir, por ejemplo los links que decía en aula, se puede poner en la página de ADEMI como link para que entren directo desde ahí. Y si hay algún material, que es un artículo, un PDF, algo se puede mandar por correo. Si les pasamos una hoja y... Sí, si tú tenés los datos, sería bueno tomar todos los datos, porque esto se puede hacer una especie de drive o algo de eso para que ustedes puedan acceder. Claro, pero igual necesitas los correos. No, pero lo van a revisar ellos. En la planilla está. Sí. vos se lo dejas a Demo y Ahí va. Bien, avanzamos hacia el tema 3, quizás para el último ratito que nos queda, a ver si podemos dejar algunas coordenadas para este tema. Preguntas, dudas. No tenemos ni idea de la teoría del capital humano. Básicamente es esa. Donde te describimos la teoría del capital humano.
Dale. Lo que pasa es que sí, cuando te lo pones a leer es como mucho contexto histórico, mucho entender cómo es, pero no cómo llevarlo ahora. A ver si está bien. Yo, por ejemplo, lo que me pasó fue que lo hice todo como enfocado en los 70. Después cuando leí el título de nuevo, y lo relacioné en realidad con la sociedad del conocimiento, como que ahora el capital, esa inversión que se está demandando de alguna manera de la sociedad, es desde el punto de vista de la sociedad del conocimiento y más que nada de las competencias que tienen que ver con los aprender, bueno, esas 4. Exacto, más que nada eso. Pero al principio como que también me había perdido como más en lo histórico y después como que me... Sí, yo insisto en el repartido de Perla Aronson, no es nada difícil de la lectura, no sé, creo que alguien lo tenía, no sé si ya lo leíste, sí. ¿Lo entraste? No es nada complicado, si bien es corto, exacto, se puede manejar y tiene la gran ventaja, otro repartido más, tiene la gran ventaja de que esto que yo les decía, de que explica y va comparando las dos versiones de la teoría del capital humano, porque cuando analizamos la vigencia, que es lo que estoy repasando acá en el encabezado del tema, la vigencia de la teoría del capital humano, lo que tenemos que hacer es, bueno, lo mismo puede pasar con la vigencia del pensamiento de Durkheim, o sea, tenemos que leer primero la base, el texto de Schultz, que lo tienen en una ficha del IPA, creo que también ustedes acceden, Inversión en Capital Humano, y a partir de ahí ir encontrando esas categorías conceptuales que me permiten explicar la realidad educativa hoy. Lo que pasa es que con la teoría del capital humano, como es una teoría económica, ¿no? Y es obviamente creada por economistas, premios Nobel de Economía, o sea, y hay conceptos que son de la economía y en nuestra formación docente nada que tenga que ver con economía pasó por nuestro cuerpo, nos resulta muy complicado, ¿no? Hablar de gasto, hablar de inversión, hablar de capital, es decir, hay toda esa terminología nos resulta un poco lejana, entonces, y mucho más cuando tenemos que traerla a la educación. Básicamente, la teoría del capital humano lo que hace es presentar cuál es cuál debería ser el rol de la educación para contribuir con el desarrollo económico de los países. Entonces, ese desarrollo económico de los países está depositado en la formación y en la preparación de los individuos. Por eso es el tema del capital, o sea, los efectos de la educación pasan a ser como un capital y humano porque está vinculado a la persona. De qué manera ese capital humano después derrama en la sociedad y en el desarrollo económico de los países. Y acá es donde aparece el tema de la educación como una inversión. ¿Por qué? Porque cuanto más yo le dedique en tiempo a permanecer en la educación, mejores posibilidades voy a tener. Miren que estoy haciendo un reduccionismo atroz, pero bueno, a veces puede ayudar. Después, si quieren, entramos con el texto si nos da el tiempo, o les doy el mail y para algún intercambio, alguna cosa, no hay ningún problema. Me quedé entonces el individuo tiene que permanecer la mayor cantidad de tiempo en la educación para poder prepararse y formarse, y de esa manera eso le permita, ¿no?, en el futuro ocupar un puesto en el sector, en el ámbito productivo y económico, de tal forma que eso después genera el desarrollo económico de los países, ¿no? Esto es uno de los postulados de la primera versión de la teoría del capital humano, una cuestión más, si se quiere, más cuantitativa. Tiempo de permanencia en la educación con esfuerzo, preparación para después ocupar un puesto en el futuro vinculado al desarrollo productivo de los países, y que al individuo, y acá me olvidé explicar algo central,
como lo que está haciendo es una inversión a largo plazo, el individuo se le retribuye a través del salario. O sea, todo eso que invierte durante su preparación y su formación en una gran cantidad de años, después le viene retribuido en forma de salario. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué aparece la segunda versión de la teoría del capital humano? Obviamente la primera versión no permite explicar las cuestiones sociales que estaban ocurriendo en la vida social. ¿Por qué? Porque los individuos se formaban y después ese salario no venía acompañado de la inversión que realmente había hecho. Y muchas veces tampoco, y además, no se analizaba lo que sucedía dentro de la escuela, o sea, por qué habían individuos que por más que permanecieran el tiempo suficiente en la escuela y se esforzaran lo suficiente, no lograban tampoco acceder a esos puestos ocupacionalmente hablando en el futuro, ¿no? Entonces ahí es donde empieza una segunda versión ya de capital humano asociado a lo que vos decías recién, ya en una sociedad centrada en el conocimiento y demás, donde, bueno, de lo que se trata es de que la escuela sea la que permita ya no preparar al individuo para los puestos en el futuro, sino de desarrollar competencias y habilidades para la empleabilidad, ¿tá? O sea, acá viene como esta nueva revisión, si se quiere, de los postulados iniciales. Pero la ecuación económica es lineal, ¿no? Después les paso un esquemita que puede ayudar bien fácil a eso, a ver si lo tengo por acá. Pero en ninguna de las dos se contemplan las desigualdades de No, género, no. de todo eso. No, La meritocracia. por eso decía, por eso, claro, exactamente, por eso las críticas que se le hacen a esta teoría es que no importa lo que suceda dentro de la escuela, o sea, lo que analiza la teoría son los efectos, o sea, para qué tiene cuál es la función que la escuela tiene que desarrollar, lo que sucede adentro. No contempla las desigualdades de origen. No. Bueno, a ver, en esta cuestión lineal, así como bien básica, mayor formación, lo que veníamos diciendo, aumenta las oportunidades laborales, esto permite mejorar el desempeño en el trabajo, se genera un incremento de la productividad y finalmente se impulsa el crecimiento económico, ¿verdad? Este es el mecanismo, esta teoría tecnoeconómica, que también se la conoce con ese nombre, propone en relación al lugar que la escuela tiene que tener. En la segunda versión, además de Schultz y Becker, que son los dos economistas digamos, referentes de esta teoría, aparece otro autor, Minzer, que él habla ya de un capital más psíquico, donde incorpora también las cuestiones vinculadas a la salud, ¿no? O sea, todo este proceso que el individuo tiene que hacer para desarrollar bien su labor en el sector productivo, en el puesto que le toque ocupar en el trabajo y demás, tiene que estar de alguna manera, no sé si protegido por la empresa sería la palabra, pero sí la empresa tiene que generar las condiciones adecuadas para que esa productividad sea de calidad. Entonces aquí ya nos estamos corriendo desde una mirada más cuantitativa de la primera versión a una mirada más cualitativa que ofrece esta segunda versión de la teoría. ¿De qué manera? ¿Vieron todas estas empresas que hoy en día ofrecen actividades para hacer sentir bien al trabajador y te esperan con un desayuno y te dan algunos días libres? Bueno, ahora con la pandemia esto del teletrabajo parece como más común, pero antes de la pandemia que hubiera empresas que te permitieran trabajar con teletrabajo era absolutamente inusual, ¿no? Bueno, entonces la cuestión esta de la higiene corporal y del puesto de trabajo, el incentivo para hacer reuniones entre los trabajadores, o sea, hay una cuestión allí de variable, de carácter psíquico, le llama Minzer, que tiene que ver con la motivación para estar en el trabajo, que tiene estudios obviamente económicos, ya que digamos que
que justifican esta posición, porque lo que se estudió es que aumenta la productividad. Si el individuo está motivado, se siente bien en su puesto de trabajo y encuentra que lo están gratificando y que le están dando ciertos beneficios y demás, obviamente aquí la motivación en el trabajo va a aumentar y esto genera un aumento de la productividad, ¿no? Entonces aquí es donde en esta segunda versión también se incorpora la educación, ya no en el sentido del rol que la educación formal tenía que tener, que era más propia de la primera versión, sino más bien la educación en un sentido amplio, o sea, la capacitación o las capacitaciones que las empresas ofrecen son relevantes para el ejercicio eficaz de las tareas que el puesto de trabajo te demanda. Entonces allí se genera esta doble mirada acerca de la educación, ¿no? La educación formal aporta esas habilidades en la sociedad del conocimiento para poder adaptarnos y flexibilizarnos frente a los vaivenes y a las incertidumbres y al mundo cambiante, y la capacitación que se da dentro de la empresa es la que me ofrece las condiciones para la motivación y la productividad. Bien. También me sumo más a una pregunta, pero también las teorías de capital humano corresponden a una concepción, ¿verdad? Que también hay teorías y hay concepciones de crítica a la teoría del capital humano. En realidad, como decía Laura y la compañera agregaba o complementaba, es que la teoría del capital humano lo que hace es disfrazar de alguna manera u ocultar las diferencias sociales y las diferencias de origen, y además pone a la educación en un carril exclusivamente productivista y económico, cuando en realidad tendría que vincularse con el otro punto, que es las funciones sociales, que no solamente formar mano de obra, digamos. Exacto. Y la teoría del capital humano, en esto de las críticas que ahora Luis trae, además de que se le critica que para la teoría del capital humano la escuela es como una caja negra, por esto que decía, no le importa lo que sucede dentro, tampoco valora y considera lo que también se planteaba hace un ratito del rol de la familia y cuánto incide el capital de origen con el que vienen los individuos a la escuela, ¿no? Y además, no siempre que el individuo toma decisiones racionales y acertadas en base a su formación y a su preparación para el futuro, después logra los resultados que la teoría plantea. Esa es otra de las críticas que se le hace. Puedo estudiar una carrera de medicina y la crisis después económica me lleva a manejar un taxi. O sea, eso no viene necesariamente vinculado a una recuperación de esa inversión en términos de salario, ni tampoco de ocupar el puesto de trabajo para el que me preparé. ¿Querías decir algo? Porque me pasa que vuelvo al tema y lo que cuestiona es la vigencia de esta teoría, ¿no? Pero, por ejemplo, la vigencia está una chica de 20 años, mi hija, por ejemplo, tengo una hija de 20 años, quiere estudiar magisterio o quiere estudiar química. Entonces, sobre la mesa, ¿qué se pone? Lo que se va a ganar, el tiempo de estudio y todo eso es parte de la teoría del capital humano. Definitivamente, de hecho matrizó la percepción social acerca del rol de la escuela, de la movilidad y del ascenso. O sea, mientras veíamos esto, hablábamos, ¿no? Me pasó de que yo viví un tiempo en Cuba y después triunfó la revolución y la alfabetización, porque se tendió a la profesionalización de todo el mundo, lleno de universitarios, ¿no? No había quien hiciera una mesa en el 97 cuando yo estaba. O sea, no había un sanitario, no había técnicos, porque no había habido, la formación se había incitado tanto a que fuera la formación profesional, médicos, ingenieros, abogados, que faltaba después, o sea, al sistema le dejó de funcionar porque en un momento lo tenían resuelto de afuera, qué sé yo. Cuando tuvieron que autoabastecerse de todos los roles que se necesitan para funcionar, se dieron cuenta que le faltaba la mano de obra técnica, digamos, ¿no?
Entonces, esto de que la permanencia, la mayor formación igual, más allá de la plata, ¿no? de la retribución, en ese caso, pero hoy por hoy también, a ningún sistema capitalista le sirve que todo el mundo tenga la mayor formación. O sea, la formación, y a todo el mundo se le retribuya económicamente, porque no va a suceder, porque si no seríamos todos de todas maneras, el sistema capitalista no define su modelo de producción y sus relaciones sociales por los niveles educativos, es al revés. Sí. Eso que dicen de que en realidad como tenés el hecho de que las personas tengan más formación no necesariamente implica que haya mejores puestos de trabajo. Cuba es un ejemplo de ello. En Cuba tú tenés un nivel educativo muy alto en comparación con otros países, sin embargo las posibilidades de funciones que ofrece la sociedad, tampoco los universitarios tienen posibilidades de desarrollar todos. Algunos trabajan en el turismo, trabajan en cualquier otra cosa, a lo mejor haciendo mesas, aunque nunca aprendieron por otro lado. Lo que quiero decir es que la teoría del capital humano también es una teoría que tiene algunos aspectos falaces, es en el sentido de pensar de que porque la hija de ella elija la química, por esa razón ella va a tener un mejor nivel salarial o de retribución similar al... Pero hablamos de vigencia entonces en la fantasía... a nivel subjetivo. No, en el peso de las políticas educativas y en el peso de la incidencia en las ideas predominantes. Exacto, la concepción de la educación, lo que se espera de la educación. Si yo espero que la educación sea la que me prepare para ocupar puestos de trabajo y demando de que las personas se formen, se preparen para el empleo, obviamente ahí estoy pensando en la educación desde la perspectiva de la teoría del capital humano. ¿Por qué? Porque la educación me prepara para el empleo solamente, me tiene que... No. Me tiene que preparar para la vida, para desenvolverme en comunidad, en la vida social, para desarrollar cuestiones que fomenten la participación, que desarrollen el espíritu democrático, que mantenga a las sociedades con niveles de participación ciudadana. O sea, no pasa solo por el empleo. Entonces, analizar la vigencia del pensamiento. Bueno, y también la parte emocional, de los sentimientos, ¿no? Los valores, exacto. Ahora, dentro de porque la pregunta de la compañera va al tema, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo encaramos un tema? Claro, en la escuela hoy. No, chao, que pasen bien. ¿Cómo encararlo para en realidad lo que vos tenés que decir? La primera versión no estaría vigente. No. ¿Cómo? La primera versión de la teoría no estaría vigente. También está, la vigencia no está en que vos estés de acuerdo o que cumpla o no. La vigencia, claro, la vigencia está en si se aplican políticas y si son ideas predominantes. Si vos me decís, yo creo que esa teoría es la que predomina cuando se discute educación en muchos aspectos. Me ha tocado discutir sobre educación y te dice, bueno, pero resulta que en el país tenemos posibilidades de tener las papeleras o de tener una industria del software y sin embargo nos faltan ingenieros o nos faltaron soldadores en su momento. Y eso es un problema de la educación, no sé si me explico. Entonces es una teoría de capital humano. Si vos hubieras desarrollado, cuanto más desarrolle la educación, el país va a ser más desarrollado y va a tener más puestos de trabajo y va a haber más justicia y los trabajadores van a ganar más. Eso está vigente en el pensamiento predominante. ¿No lo escuchan ustedes en la gente? ¿No está escrito en los editoriales de algunos medios de prensa? ¿No está fundamentando una parte incluso de la transformación educativa? Sí. Preparando para Estás hablando de competencia, No, está bien. Pero podés hablar de competencias con otros significados. Claro. Sí, claro, como que hay, pero lo que quiero decir es que vos podés, esa es la vigencia, no la efectividad de una teoría. Porque tú lo que estás planteando es efectiva o no es efectiva. Bueno, en realidad es efectiva en la medida en que se aplica de esa manera. Pero en realidad a mí me pasa que me cuesta como verlo en la escuela, no a nivel sociedad. Claro, en la escuela. Claro, pero la perspectiva sociológica implica justamente eso, que uno tome distancia de la realidad concreta para verlo como si fuera como un zoom, ahí va desde arriba, entonces tú ves el fenómeno, cómo es que impacta en una sociedad.
ese es el ejercicio cuando estamos en sociología, ¿no? Analizarlo no por lo que me pasa a mí, porque eso es válido, pero no desde una perspectiva sociológica. Tenés que tratar de encontrar esas cuestiones que trascienden a lo que a ti te pasa con el tema, ¿no? Un poco lo que decía recién Luis, no es lo que a mí me guste, sino analizar objetivamente cuánto hay. Y me quedé yo también pensando en esto que tú decías de si la primera versión de la teoría está vigente, y también está vigente con todo el tema de los rankings y de las puntuaciones y demás. Cuando se pone mucha atención en evaluar lo que hace la educación a través de pruebas estandarizadas, a través de porcentajes de acceso, a través de los datos de egreso, a través de las posiciones que a nivel internacional o regional tienen las universidades, justamente justificar la inversión. Lo que se está, esa inversión. Ahí está, lo que se está además viendo, lo que se está pretendiendo demostrar es cuánto la educación está comprometida con este desarrollo universal, sin importar lo que realmente sucede hacia adentro de la escuela. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Por ejemplo, que una universidad pública aparezca por allá abajo en el ranking internacional no significa que lo que hace esa institución sea inadecuado, ¿tá? Lo que significa es que es una universidad pública que permite que ingresen todos los individuos, que no tiene cupo, que no cobra matrícula y que no todas las personas que ingresan a la universidad vienen con el mismo bagaje cultural y que van a estar más años cursando una carrera, unos menos años, con mejores resultados, peores resultados. Ahora, si te van a tomar solo los datos cuantitativos del funcionamiento de la educación para después ubicarte en rankings y en posiciones internacionales, obviamente allí lo que se está evaluando es qué está haciendo la educación para ese desarrollo económico. Yo para pedagogía leí permiso, gracias. Un artículo de Catarina Torrance, perdón, pero en realidad ella habla de los indicadores. Que no te pase te la repito, ella habla de los indicadores a la hora de educación, entonces cuenta cómo estos indicadores sirven para tapar cosas, porque vos en realidad cuando hablas de lo cuantitativo de la educación pasa esto, ¿no? Y cómo hay que buscar indicadores de la educación que puedan cuantificar la educación en materia, en cuanto a educación como un derecho humano, y que no sea esto de cuántos egresan, cuántos no egresan, porque ahí queda como tapado esto, ¿no? A ver, mi recomendación, no tanto para discutir acá en la teoría del capital humano, que sería interesantísimo, o en las competencias, sino cómo van a armar ustedes para un concurso. Ustedes tienen que demostrar que manejan lo que es la teoría del capital humano y tienen que demostrar de que en realidad por qué eso está vigente. Pero pueden agregar, siempre es una decisión personal, saber cuánto arriesgan o no arriesgan, un análisis crítico de eso mismo. No es una... porque si no sería para todos, sería el mismo, hay algo personal que uno le agrega a eso, pero sí tiene que demostrar que la crítica que se haga, si se incorpora un análisis crítico, me parece, yo lo haría, pero no tengo que decirles a ustedes si lo van a hacer o no, es demostrar que estás criticando lo que conoces, y estás demostrando que efectivamente estás criticando algo que se mantiene vigente y en algunos aspectos y explicar por qué. Acá la compañera primero y después perdón. Yo también, en cuanto a las críticas, me queda la duda de las críticas hacia la segunda versión del capital humano, porque no leí nada respecto a eso. Y bueno, ahí es lo que decía Luis, de lo que tú leas acerca de la segunda versión de la teoría, que no dista mucho, sino que se adecua a los cambios de las condiciones sociales y económicas, ahí uno puede elaborar su propia visión crítica, pero independientemente de eso, hay un tema que primera, segunda versión desde la teoría del capital humano sigue teniendo vigencia, es la no respuesta a la pobreza. O sea, el tema del vínculo de la teoría del capital humano y la pobreza puede ser un eje desde el cual ustedes allí puedan trabajar. Vienen con el bagaje también de los temas anteriores, desde las desigualdades y demás,
Bueno, pero está bueno quizás también si quieren aportar una mirada crítica, bueno, ver cuánto de todo esto que plantea la teoría del capital humano contribuye o no a mitigar la pobreza. Y se van a llevar la gran sorpresa de que todo lo contrario, ¿no? Y la pobreza y la desigualdad. Exacto. La pobreza Sí, como la expresión más negativa de las desigualdades. Allá. No, en realidad, como para pensar juntas, me parece que es interesante traer esto de la crítica del capital humano, porque si bien tiene una vigencia en muchos aspectos que hacen a la construcción de planes educativos, a la corrección, a repensar el currículum, etc., también es importante traer esto de que, bueno, de que los niveles de pobreza no dejan de disminuir, que la brecha cada vez es más grande, pero si queremos también podemos involucrarnos en las políticas educativas que se pensaron este año. Entonces tampoco es tan loco, y que si bien es arriesgado, no es tan loco pensar como, por ejemplo, se da en estas políticas que proponen, dicen que estaría bueno para estos años fortalecer la autonomía de los centros educativos, para que se puedan vincular con redes, para que, o sea, que en realidad se puede vincular. No sé si me explico en esto. Sí, está bien. La teoría del capital humano desconoce y deshumaniza un montón de cosas que tienen que ver con la educación, pero también, como no alcanza, y las políticas educativas no solo se basan en esa teoría, también hay otra serie de acciones que son importantes de destacar y que son interesantes de seguir fomentando desde la educación, ¿no? Que se hace de esto, a nivel sociedad, desde las políticas educativas. Esto de fortalecer la autonomía de los centros integrando las comunidades, esto del perfeccionamiento docente, que son cositas que ayudan a ser más críticos, ¿no? Y no jugárnosla tanto en el concurso, si alguna tiene más miedo de presentar algo que critique. Yo digo de animarse porque, bueno, el concurso te va a dar un puntaje que después te va a permitir acceder o no a un cargo efectivo o qué tipo de cargo hacer. Cada uno sabe cómo. Pero desde el punto de vista de cómo armar una propuesta, ustedes se van a sentar frente a una hoja o varias hojas, van a tener que ponerte a escribir. ¿Cómo lo armar? Lo que yo quiero enseñar, lo que les agrego es toda crítica. A mí me parece, yo soy docente en el CFE, Arianaga me planteé algo distinto a lo que yo hice, o a la orientación que di el curso, a mí no me genera, no me parece negativo. Lo que me parecería negativo es que la crítica se haga sin el conocimiento de lo que tienen que saber. No sé si me explico. Sí, ustedes tienen que demostrar que conocen la teoría del capital humano, que tienen que demostrar que efectivamente está vigente, y a partir de allí ustedes agregar una reflexión personal basado en el conocimiento. No sé si... Claro, es porque un valor no es agregar a mí me parece, ¿no? Claro. Como dicen el yo a yo qué, claro. ¿No? Yo a yo qué, tal cosa yo qué, no es a yo qué. Es que conoces o yo para mí. Yo para mí. No, bueno, ustedes conocen, estudian, le demuestran a la persona que va a leer ustedes piensen que es un concurso el que algún colega con más experiencia y con otro rango va a leer, a corregir y a valorarlo. Yo quería agregar algo en esto también, que cognitivamente hablando, llegar a desarrollar un tema y al final esbozar algunas críticas a esa teoría es de una calidad muy superior para el trabajo. O sea, no es que tiene que dar miedo esbozar críticas, no, lo que... yo por lo menos cuando escuchaba a Luis, que si se animan, tiene que ver con eso, porque hay que manejar muy bien la teoría para después contradecirla, no desde lo que a mí me sale de la panza o de lo que yo quiero, sino justamente hacer un análisis crítico de los postulados de la teoría. Y uno como docente, cuando lee trabajos que llegan a ese nivel, digamos, gratifica porque demuestra conocimiento del tema. Simplemente y da un paso más que es la posibilidad de elaboración propia sobre ese tema. Pero esto yo diría que es una orientación para cualquier tema.